Buenos días a todo el público presente, al Centro Internacional Miranda y a todas las personas invitadas. Hoy tenemos como invitado especial al profesor Pedro Antonio Sazone García, magíster en Planificación del Desarrollo Urbano Regional, licenciado en Sociología y analista político nacional e internacional, articulista del Correo del Orinoco, diplomático de carrera. Educación, Liceo Pedro Emilio Col, Caracas, Venezuela, bachiller en Ciencias, 1973. Universidad de Oriente, Sucre, Venezuela, licenciatura en Sociología, 1983. Universidad Central de Venezuela, magíster en Planificación del Desarrollo, mención urbana, regional, 1988. Experiencia laboral, 2006-2011, director general de Investigación y Desarrollo Legislativo de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. 2008-2011, representante de la República Bolivariana de Venezuela ante el Consejo de Delegados y Delegadas de la UNASUR. 2011-2016, representante diplomático de la República Bolivariana en la Secretaría General UNASUR, Quito, Ecuador. 2018-2024, cónsul jefe de misión, Consulado de la República Bolivariana de Venezuela. Actualmente, 2024, director del Instituto de Altos Estudios Pedro Gual, viceministro de Atención Integral de Migración Venezolana. Bienvenido, profesor. Gracias. Bueno, antes que todo, buenos días. Bueno, viendo la cara de todos los participantes, creo que todos los participantes saben más que yo. Así que vamos a intentar hacer un diálogo. Y sería interesante que pudiésemos hacer un diálogo del tema de la migración. Porque la forma como lo percibimos y lo valoramos y hacemos el análisis desde nuestro propio contexto profesional y social, nos va dando una manera particular de cómo enfocar el tema. El tema migratorio, lo que hemos venido diciendo, tiene que ser analizado en toda su complejidad. Estamos al frente de un fenómeno multidimensional, un fenómeno que toca lo social, lo económico, lo cultural, lo político y lo familiar, porque de una u otra manera todos nosotros hemos sido impactados por la migración. La migración, sobre todo aquí hablando de la historia, que es interesante, por cierto, y Ragni siempre, que es nuestra directora, siempre me recuerda que la migración, nosotros somos un país receptor de migración. Nuestro país se conformó también en una dinámica migratoria, tanto en el siglo XIX y entrada del siglo XX. Es decir, nosotros recibimos, uno promovido por los propios gobiernos en alguna oportunidad con una mentalidad colonial, pues. Es decir, que vinieran los extranjeros a explicarnos, a desarrollar el territorio, a crear la cultura del trabajo, porque había la concepción de que, bueno, el negro o el indio no tenían una lógica del trabajo, pues. Estaban haciendo el capitalismo en su pleno esplendor, por lo tanto nosotros recibimos un flujo migratorio en toda la parte del siglo XIX y parte del siglo XX. Si uno va analizando, y por eso que es interesante ese diálogo de ustedes, si uno va analizando las estructuras urbanas nuestras, la forma, las edificaciones, la construcción de la Plaza Bolívar, los centros sobre la Plaza Bolívar, tiene que ver con una referencia extranjera, pues, y la presencia del extranjero como elemento importante.
De hecho, mi abuelo, y siempre me han preguntado dónde vino, lamentablemente no sé cómo vino. Yo sé que llegó por allá por un monte del sur del estado de Anzoátegui, que tuvo que haber llegado por el Orinoco. Él venía de Italia, tuvo que haber llegado por el Orinoco. Ahora, ¿cómo llegaron? Y estamos hablando a principios del siglo XX. Entonces, bueno, analizar la migración es necesario, aquí en la presencia de los profesores, que hagamos esa línea del tiempo para analizar el fenómeno. ¿Por qué analizar el fenómeno? Porque sí hay una cultura migratoria en las sociedades, que no la logramos percibir, porque si uno lo va viendo en el recorrido histórico y se coloca más contemporáneo, ya en décadas del 70, los 80, recibimos flujos migratorios muy importantes. Y estoy hablando de la migración peruana, la migración ecuatoriana, la migración colombiana. Y antes habíamos recibido la migración sureña en épocas de la dictadura, es decir, de tal manera que la presencia, la Primera y la Segunda Guerra, vino migrantes. Y luego, en el proceso de las dictaduras de la década del 70, también recibimos flujos migratorios. Y luego, en las circunstancias económicas, la crisis económica en varios países, nosotros recibimos flujos migratorios. Y no lo logramos debatir como debe ser. Es decir, se conformó estructuras culturales de valoración de la migración, de tal manera que tenemos mucha población de doble nacionalidad. Cuando empezamos a analizar el fenómeno y vienen las circunstancias nuevas para Venezuela, y estamos hablando 2017, 2018 y 2019, la migración nos sorprendió porque no habíamos medido el impacto de las medidas coercitivas unilaterales. Es decir, al país lo asfixian económicamente, destruyen la base económica de prosperidad de la población y todos lo sufrimos. ¿De dónde veníamos? Bueno, veníamos del mejor salario mínimo de la región, con las mejores condiciones laborales de la región, con los sistemas educativos totalmente universales, la educación gratuita. Veníamos con un proceso de prosperidad de la Revolución Bolivariana. La Revolución Bolivariana se había convertido en un ejemplo social en aquel concepto que el comandante Chávez acuñó del socialismo social. La esencia del socialismo tenía que ver con el bienestar y tenía que ver con la justicia y tenía que ver con la equidad social. De ahí venimos. En ese contexto, 2017, 2018, que uno a veces lo analiza como tiempo pasado, no, es un tiempo demasiado corto, porque si uno lo analiza, arranque del proceso revolucionario constituyente, 1999 al 2017, es un periodo muy corto históricamente, pero habíamos logrado empujar el país, habíamos logrado mejorarlas con los indicadores sociales, habíamos logrado empujar el país hacia un modelo de prosperidad. En esa dinámica uno se pone a discutir y analizar. ¿Y quién analizó aquello? ¿Quién evaluó a Venezuela? ¿Quién sacó la cuenta sobre Venezuela? ¿Quién tuvo la mirada perversa a decir, nosotros no podemos dejar que ese modelo siga su ritmo de crecimiento, porque se iba a convertir en un modelo de carácter universal? Hay modelos políticos que en su propia dinámica se van convirtiendo en un ejemplo del modelo de demostración
a otras sociedades, y esa es la revolución bolivariana. Por lo tanto, cuando tú analizas eso en el tablero geopolítico, evidentemente que alguien sacó la cuenta y dijo, este modelo no puede progresar, o lo invado, o lo acabo, o lo fracturo internamente. ¿De dónde veníamos? Bueno, veníamos del paro petrolero, en la cual gran parte de ustedes estuvieron ligados, ¿no? Veníamos en el paro nacional, veníamos toda la crisis que se vivió con el intento del golpe del comandante, de ahí veníamos. Veníamos de la pérdida del comandante y la sustitución del liderazgo, la asunción del nuevo liderazgo del presidente Nicolás Maduro. Esas son las circunstancias. Por lo tanto, cuando lo analizamos en el panorama político y en el tablero político, evidentemente que fue pensado así. Es decir, los tanques de pensamiento nos analizaron y definieron una respuesta frente a esa circunstancia. ¿Y cuál fue la respuesta? La estructuración de una situación de guerra. De ahí el concepto de la guerra híbrida o la guerra no convencional. Es decir, yo tengo que destruir el sistema, o lo destruyo de dos formas. En la dinámica interna, veníamos de las guarimbas, veníamos de la insurrección de calle, veníamos de la toma de la Plaza Altamira, veníamos de la toma de PDVSA, de ahí veníamos. Pero eso no logró desestructurar, no logró romper la dinámica del avance. Por lo tanto, había que agudizar la guerra. Y la agudización de la guerra, lo que no se pudo en las calles, con la manifestación, con la insurrección, con la conformación de los grupos de choque, fueron al nervio de una sociedad, que es la economía. Se plantearon la destrucción de la economía, destruyeron la economía, y la destruyeron desde sus diferentes vasos comunicantes. Bueno, porque vivimos un sistema global. Las economías nacionales están vinculadas a los grandes mercados internacionales. Es decir, no hay economía que no tenga vasos comunicantes, relación bidireccional, yo invierto, yo compro y yo vendo, etcétera. Entonces fueron al núcleo central. ¿Y cuál fue el núcleo central? Destruir el nervio, el núcleo de la capacidad exportadora petrolera del país. Los ingresos petroleros se vinieron abajo en el 99%. Estábamos sobre 2,5 millones de exportación de barriles. Llegamos a un momento a exportar, creo que eran 54,000 barriles. Nada. Los recursos se vinieron a cero. Se profundizó el proceso de asfixia económica. Pero la asfixia económica no fue un elemento aislado. Se aplicó una metodología que se llama la metodología del enjambre. ¿Qué es la metodología del enjambre? Es que te atacan simultáneamente por diferentes flancos. Ese es el enjambre. Veamos un enjambre de avispa, te pican por aquí, te pican por allá y te pican por allá. ¿Qué conduce a eso? Bueno, que el cuerpo económico y el cuerpo social y el cuerpo político se venga abajo. ¿Sí o no? Evidente. ¿Y cuáles eran las vertientes? La teoría del modelo de enjambre tiene un criterio determinado, que es la simultaneidad. ¿Qué es la simultaneidad? Que todo se da en el mismo tiempo y en el mismo espacio. Es decir, mientras te atacaba, te asfixiaba la economía, te quebraba la economía, a la vez se daba ¿qué? La campaña mediática internacional. ¿En contra de quién? En contra de las instituciones venezolanas. Es decir, si tú no tienes economía,
tú no tienes Estado, tú no tienes instituciones, porque tus instituciones eran corruptas, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Supremo de Justicia, todos son traficantes de droga, todos son unos corruptos. A la vez, en la simultaneidad, porque lo vivimos en Ecuador, venía el aislamiento internacional. Se creó una cosa porque veníamos se había cerrado UNASUR, un mal día de esos días satánicos de la vida, nos tocó salir, agarrar nuestros peroles. Mi oficina estaba en la mitad del mundo como representante diplomático, tuvimos que cerrar aquel sueño, pues, aquel sueño de UNASUR, el sueño de la integración, el sueño de la cooperación en lo político, en lo económico, en la materia de defensa, etc. En la simultaneidad, eso se da en un mismo momento. Mientras te doy la guerra económica, mientras te ataco las instituciones, te asfixio a nivel internacional. De tal manera que el cierre de UNASUR estaba pensado, y estaba pensado ¿hacia dónde? Hacia Venezuela. Yo te aniquilo tu sistema de relaciones internacionales, no solamente te aniquilo tu sistema de relaciones económicas, energéticas, petroleras, no solamente te aniquilo la figura de tu Estado, también te aniquilo tu capacidad de relaciones internacionales, del desarrollo de la diplomacia de integración. Se crea el Grupo de Lima, y el Grupo de Lima, el objetivo fundamental del Grupo de Lima era acabar con la revolución bolivariana. Todo eso se da simultáneo, pero falta algo en la simultaneidad, para ver si me están siguiendo. ¿Qué falta? En el mismo momento y en el mismo espacio. ¿Qué falta? ¿Qué variable falta? No, ya dije lo económico, ya dije lo político, ya dije lo internacional. ¿Ah? No, ya dije el deterioro de las condiciones de vida de la población. Falta una variable en la cual vamos a hablar hoy. ¿Cuál variable falta? La migración. La migración. Es decir, cuando analicemos la migración, tenemos que analizarlo en ese contexto de guerra no convencional. De tal manera que la migración es un factor de guerra. Así fue pensado, porque era lógico. Si yo te destruyo tu economía, yo te destruyo la legitimidad del Estado, te destruyo tus relaciones internacionales, te declaro, y es un punto importantísimo ligado al tema migratorio, declaro la guerra, la crisis humanitaria. Por lo tanto, activo la migración como un factor desencadenante de crisis. Cuando analicemos la migración, tenemos que analizarla como un factor desencadenante, como un gran catalizador de crisis, de esa crisis que ya estaba en desarrollo. Ya estaba en desarrollo. Evidentemente, cuando tú le sacas la población a una sociedad, le estás sacando el nervio central, le estás sacando el nervio de la vida, porque es la gente, pues. Recordemos que la nación está conformada por tres grandes pilares: el Estado, el territorio y la población. El Estado lo golpeaste, la integridad territorial la golpeaste, y había que golpear a la gente. Así fue pensado, como una estrategia de guerra. La migración es una expresión con sus impactos sociales, y luego vamos a hablar en los impactos, los derechos, etc. Pero es una variable de crisis.
es una variable de un pensamiento para desarticular a una nación. Porque si la situación económica se vino abajo, al lado de ese proceso objetivo, porque no podemos obviar que sí hubo una crisis y todavía estamos en desarrollo de esa crisis. Las crisis no se superan de un día para otro, las crisis se van asumiendo, se van ventilando, se van a una dinámica de respuesta, pero ella tiene un comportamiento de maduración y de cierre. No ha cerrado la crisis todavía. Evidentemente que ella debería haberse hecho más aguda desde el concepto, porque alrededor de la migración, como derecho de la población, como situación objetiva de respuesta de la destrucción de la base económica, cuando tú le destruyes la base económica a una población en el contexto nacional, las respuestas son los flujos migratorios como derecho, porque es una migración de carácter económico. Pero así no fue planteado en el panorama. ¿Por qué no fue planteado así en el panorama? Porque fue planteado dentro de una concepción política de la migración inducida. Y la concepción política para destruir esa sociedad estaba revestida de definiciones. ¿Y cuáles fueron las definiciones que revestiste el hecho de emigrar, de salir del país, que se trataba de una crisis de carácter humanitario? Es decir, tú sales porque no comes, tú sales porque alguien te persigue, tú sales porque tu vida está en peligro. De tal manera que creaste el panorama a nivel internacional, que en Venezuela había una crisis humanitaria con sus implicaciones en el derecho internacional. Cuando las sociedades y los países son declarados en crisis humanitaria, se articula otro concepto. Si hay crisis humanitaria, quiere decir, ¿qué quiere decir? Si hay crisis humanitaria, ¿qué quiere decir? ¿Qué pasa con el Estado? Es inoperante. Entonces se utiliza el concepto del Estado fallido. Bien bueno, me están siguiendo. Del Estado fallido. Cuando se articula el concepto socializado a nivel internacional por diferentes gentes, los primeros que hablaron de eso fueron los organismos internacionales y siguen hablando actualmente. De tal manera que si había crisis humanitaria, la gente salió huyendo. Un Estado que no está en condiciones de proteger a su población. Si el Estado no protege, ¿quién protege? Le pregunto a ustedes. Si el Estado no está en capacidad de proteger, ¿quién protege? ¿Ah? Exactamente. La comunidad, bien comillas, la comunidad internacional. Y hay un concepto que se llama la responsabilidad de proteger. Es decir, si la sociedad está desguarnecida en términos que no hay un ente que es el Estado, porque esa es la razón de existencia del Estado, garantizar la protección de su población, entonces viene el concepto de la responsabilidad de proteger. ¿Por qué el concepto no tiene consenso? Porque el concepto te da pie que alguien se asuma la potestad de proteger a ese país. Y así fue discutido. Es decir, debería haberse concretado la invasión externa para proteger a la sociedad venezolana. Se articula el enjambre ya sobre la migración, porque el concepto de enjambre general también se articula para la migración. Se articula el enjambre de la migración. ¿Cuál era el enjambre? Estaban los organismos internacionales.
ayudemos a los venezolanos, los fondos humanitarios, se crea el corredor de miles de personas, miles, no tienen idea de cuánta estructura organizativa había en el corredor Colombia, Ecuador, Perú. Nacen cientos de organizaciones enloquecidas, y no enloquecidas porque ahí no había locos y lo que había en los vivos, para vivir de la migración. Porque a todas las organizaciones le daban fondos. De los donantes, se habló de 500 millones, de 1.000 millones de dólares. Todos estaban repartidos en las organizaciones, se crean los corredores, y eso coincidió con el proceso de mayor agudeza de las medidas coercitivas. Coincidió con la mayor proceso de aplicación de las medidas coercitivas unilaterales. Se activa el dicho sal como pueda. Yo te apoyo. Y sí apoyaban, entre comillas, el apoyo del hambriento. Pues. Te doy un pan hoy, pero mañana no tienes pan. Hoy tienes el hotel por donde llegar, te recibían en el hotel, alquilaron todos los hoteles que podían haber en toda la ruta. Toda la entrada de Ecuador estaba alquilada, todos los hoteles estaban alquilados por las ONG. Te daba donde vivir, pero ese sueño, entre comillas, duraba 3 meses. Después se acabó la tarjeta, se acabó el hotel, se acabó la ayuda y crearon los programas que todos los migrantes recibían ayuda una sola vez. Pero ya habías creado el relato. Se dieron 2 elementos ahí importantes que tienen comportamientos diferentes. La primera etapa, ¿quién salió? Salió fundamentalmente el sector medio, los profesionales. Y todos nosotros lo hemos vivido. Fue el primer flujo. El segundo flujo más complicado, que hay que analizarlo, fue que se movieron los sectores populares. La esencia de la revolución bolivariana la movieron todos los sectores populares, de todos los sectores. ¿De dónde vive? En Maracaibo. ¿Dónde vive? En el barrio tal. Es decir, movieron la estructura social. No solo movieron la clase media profesional con un impacto que no lo hemos analizado todavía, los impactos negativos sobre esos dos, el movimiento de estos dos sectores. Porque el sector de clase media te da el impacto en el mantenimiento de los servicios, en la calidad de los servicios por los niveles de profesionalización. Y los sectores populares tienen un impacto mayor porque te rompen la legitimidad de reivindicación social del modelo nuestro. Porque el modelo nuestro existe en función de la justicia social, de la superación de la pobreza, de la superación de la desigualdad. Y cuando te sacan el sector, ¿qué le queda a la revolución? Pues la legitimidad del proceso de un modelo político. Entonces eso fue el nivel de comportamiento de la migración. ¿Cuántos salieron? Nadie sabe cuántos salieron. Sí son volúmenes importantes. ¿Cómo fue? Ahora estamos tratando de analizar los perfiles. Todavía no tenemos información, por ejemplo. ¿Cuántos profesionales se fueron? ¿Y en qué sectores se fueron? Sabemos, por tendencias, por hipótesis, el sector salud fue golpeado enormemente. Entonces creaste una nueva cultura en la sociedad venezolana, que es la cultura de la migración. Y yo quiero enfatizar en eso. Las culturas, cuando se conforman, pasan a formar parte, y los profesores me van a corregir,
forman parte de la estructura social de comportamiento de las sociedades. Por lo tanto, la migración, es duro decirlo, vino para quedarse como fenómeno cultural. Un fenómeno cultural que tiene una ida y una venida. Una ida y una venida. Pero van conformando un comportamiento social que no era parte de nuestro comportamiento social. No formaba parte de nuestro imaginario. La migración forma parte hoy de nuestro imaginario. En ciclos de salida y de entrada. Ahora, eso va a tener grandes implicaciones en el proceso de socialización y de convivencia social. Así como salieron 2019, 2018, 2020, 2021, pasó toda esa etapa a llegar al 2025, ahora estamos viviendo una reversa. Así como impactó la salida, también vamos a ser impactados por el retorno de los connacionales, de nuestros amigos, de nuestra familia. ¿Y con qué percepción de vida vienen? Con percepción de vida que construyeron en su experiencia migratoria. ¿Experiencias positivas? Sí hay experiencias positivas. ¿Experiencias traumáticas? Muchísimas. Entonces, esa estructura, ¿cómo va a ser impactada en la sociedad? Ahorita, por ejemplo, se termina de suspender la medida especial del parole en los Estados Unidos. Creo que se habla de 50.000 venezolanos que están protegidos por esa medida, esa política de protección temporal. ¿Qué pasa si los 50.000 regresan de una vez? Y la otra pregunta es, si no regresan, ¿a dónde van? Entonces nos plantea un dilema del análisis del proceso en el comportamiento internacional y en el comportamiento nacional, en la cual nuestras instituciones tienen que reestructurarse en función de esa nueva realidad. El presidente definió la gran misión, me tocó arrancarla a ella, después hubo un nombramiento, pero esa estructura de la gran misión ya se queda corta frente a la complejidad de atención del fenómeno, porque tienes que reestructurar toda la política pública. Uno puede decir, es la misma política pública, sí es la misma política pública, pero tiene contenidos diferentes. ¿Por qué diferentes? Porque hay procesos de resocialización, de readaptación, de reintegración, porque hay un elemento que no lo he colocado, que no solamente están los factores estos económicos, sociales, culturales, sino que se dio un elemento muy dañino, que fue la guerra cognitiva, que determinó que tú salieras con odio, con resquemor, de que alguien te quitó algo. Lo que se llama en la definición del pasado mítico. Alguien me quitó algo sobre una Venezuela, pero sucede que ese alguien, que fue el que creó las condiciones, a nadie se le puede llegar a la conclusión que el que te dio te lo quitó. Quien te dio el bienestar, en parte de ese proceso fue la Revolución Bolivariana. Era lógico que no puede ser que yo apunte a la Revolución Bolivariana, pero en la guerra cognitiva, que es la distorsión, ¿qué es la guerra cognitiva? La distorsión del comportamiento de la realidad. Esa distorsión psicológica, subjetiva, creó un resquemor, que yo me fui, no por las medidas coercitivas unilaterales, porque no logro tener
llegar a ese nivel de análisis, sino por un mal gobierno que empujó la crisis. Por lo tanto, el culpable, al final del camino, ¿quién es? El gobierno. Entonces yo salí con resquemor, salí con odio, con rechazo a un modelo político. Y estamos hablando de un fenómeno de carácter masivo, un fenómeno que está ahí, está latente. ¿Cuántas organizaciones de migrantes existen en el mundo? Enes. El 99% de ellas son antigobierno. Eso no quiere decir que no haya una que otra organización. Eso no quiere decir que no hay posibilidad de construir un sistema de relaciones con los migrantes, no. Pero tienes que analizar el hecho de qué es lo que se conformó. Por lo tanto, el retorno va a estar impregnada de ese proceso de rechazo político en la cual tú fuiste manipulado. Entonces tienes una responsabilidad humanitaria, social, en el retorno, pero no puedes perder de vista el hecho y la circunstancia en la cual se dio la migración. Y ya para ir cerrando esta parte, al lado de eso, te coloca en una necesidad de construir un sistema de relaciones con los migrantes a nivel mundial. Tienes que ir a la cercanía con el migrante, desde todo el servicio exterior venezolano. Y nosotros creamos un concepto llamado la diplomacia social consular, el proceso de acercamiento, de protección, de acompañamiento a la migración venezolana, para construir comunidad. Y en la medida en que no lo hagamos, vamos dejando el vacío. Y estamos hablando de miles y miles y miles de personas en todos los espacios del mundo. Habría que hacer un mapeo. ¿Qué país en el mundo no hay migrantes venezolanos? Creo que estamos llegando a casi todos los países del mundo. Hay un migrante venezolano. Por lo tanto, la estructura, así como la estructura nacional tiene que adaptarse y tiene que transformarse en este proceso de llegada y retorno de los venezolanos, también las estructuras nuestras, internacionales, tienen que fortalecerse para construir ese sistema de relaciones. Y ese sistema de relaciones tiene que darse sobre la materia de la creación de la identidad nacional. En fin de cuentas, al final te quedas, pero tienes que quedarte con un sentido de identidad, de ser venezolano. Porque si eso no sucede, hay una fractura de tu población que se te fue en el mundo y se te fue mentalmente, conscientemente o de forma alienada, que tú no formas parte del país nacional. Entonces esos son los debates. Y al lado de ese debate, y ahora sí cierro con esta reflexión, uno se pregunta, ¿y con los que no se han ido? ¿Y qué pasa con los jóvenes? Entonces hay otra pregunta y otra interrogante sobre ello. Nosotros hemos puesto un concepto sobre el tapete que lo hemos llamado no migrar es un derecho. Quedarse es un derecho, es una opción. Y esa opción hay que consolidarla, esa opción hay que estructurarla, esa opción hay que dialogarla con los niños, con los adolescentes y con los jóvenes. Hay que dialogarla porque en su aparataje subjetivo está la construcción del proyecto de vida. Irme del país está instalado en la subjetividad de una parte importante de la población. No es una cosa sencilla, nos puede pasar y ojalá que no nos pase, por aquí llegan y por aquí se van. Al final es el mismo proceso. Entonces, este es el temate, esta es la complejidad que habrá que, por eso nosotros en la Pedro Gual estamos estimulando a los profesores
para convertir la migración en un tema de investigación, un tema que nos alumbre el estudio, el seguimiento, la creación de los observatorios, la sistematización, los testimonios de los hermanos que retornan, de la vivencia del retorno en esta circunstancia tan catastrófica como la que estamos viviendo de los 250 venezolanos que están en las cárceles de máxima seguridad, en un ambiente fascista a nivel internacional. Vivimos un ambiente, el fascismo migratorio, es el fascismo migratorio, es la xenofobia en su máxima expresión, es la discriminación, es la judicialización, es la referencia en términos de la criminalización, hasta lo último. Ayer lo dijo este señor, ¿cómo se llama? El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Ahora sucede que yo suspendo las visas de los venezolanos porque ellos apoyan el terrorismo, porque en Venezuela se vive un hervidero de terroristas. Lo dijo, aquí vienen todos los terroristas del mundo y nosotros lo estamos apoyando. Por lo tanto, no debe entrar ningún venezolano porque son expresión del terrorismo, porque nadie tiene seguridad de quién es esa persona, a qué grupo terrorista viene apoyando. Lo dijo ayer, en las nuevas circunstancias en las cuales se está viviendo en la política de Donald Trump. Entonces, esas son las referencias. Voy a dejarlo abierto para el diálogo con ustedes. Gracias. Bueno, pasamos al ciclo de preguntas y respuestas. Aparte de los sectores profesionales y la base popular, la propaganda generadora de la migración apuntó a la juventud desde el me iría demasiado hasta los sectores de la juventud de los barrios que quedaron convencidos que no habrá futuro en la tierra venezolana. Para ellos y con ellos debilitar el proceso bolivariano y sustraer las generaciones de relevo. Vamos a responder tres en tres para que no se haga tan... Okay. Primera pregunta. ¿Por qué no inventaron a las 4 de los migrantes que han regresado para que nos ofrecieran sus testimonios? ¿Por qué no invitaron a 4 de los inmigrantes que regresaron para que nos ofrecieran sus testimonios vivenciales? Ellos son informantes claves según la etnografía. Tenemos que agradecer a Donald Trump por hacer regresar a Venezuela a los emigrantes. Los medios de comunicación han sido clave para destruir la revolución bolivariana. La evidencia desde 2002 con el golpe de Estado contra el comandante supremo Hugo Chávez. Actualmente, mediáticamente continúan la guerra, además de este importante aporte, cómo realizar ese trabajo educativo, concientizar y transformador con toda la política, tomando en cuenta que muchos de ellos están en las noticias que inducen a la migración. Hay en esta cosa de la ida de la búsqueda de estructuras conceptuales que nos expliquen la situación. Me encontré con un libro que se llama La geopolítica de las emociones. En la geopolítica de las emociones hay 3 tipos de emociones que tienen que ver con la esperanza, que tiene que ver con el miedo y que tiene que ver con el sufrimiento. Como ellas se comporten, te va dando un nivel de confianza. Si
lo que se impone es el miedo, la desesperanza y la frustración. ¿Qué pasa con el nivel de confianza? Se destruye, pues. Y es ahí donde está la complejidad de la situación. La migración está revestida de emociones, pero emociones, cuando yo me voy, ¿cuál es la emoción que priva? ¿Cuál es la emoción que priva? ¿Ah? El odio, la desesperanza. Aquí no hay salida. Es ahí la complejidad, sobre todo en la reflexión de los jóvenes. ¿Cuál es el mapa, las emociones de los jóvenes en la etapa actual? Hay que dialogarla. Y estoy de acuerdo con lo que dicen los compañeros. Hay que ofrecer espacios de diálogo. Hay que escucharlo. Hay que dialogar con los jóvenes. La expresión verbal de cómo yo me siento frente al país. ¿Cuáles son las emociones que privan? Tiene que privar la emoción de la esperanza. Y la esperanza te vincula a la confianza en el país. Tengo esperanza en la medida en que tenga confianza en el país. Si yo tengo miedo, si yo me siento frustrado, no hay esperanzas. Por lo tanto, mi opción es la salida del país. Así están planteadas las realidades, pero son realidades complejas, pues. No son realidades que tú la ves, que las puedes cuantificar en un momento determinado, porque son comportamientos cualitativos. Íbamos a hacer un taller el jueves, lamentablemente por cuestiones de planificación no lo logramos amarrar, pero íbamos a empezar en la UNEFA con el taller de la investigación-acción, no migrar es un derecho, donde íbamos a trabajar el nivel de emociones con los estudiantes de la UNEFA. Y lo tenemos planteado dentro de la propia dinámica de trabajo. Pero eso tiene que ver con la primera pregunta. Es ahí donde hay que ir. Hay que ir al corazón de la sociedad. Hay que conversar ahora, en esa conversación, en la segunda pregunta, los testimonios vivenciales son fundamentales. Lo dije en un programa de radio esta mañana. No puede ser que yo salga perseguido. Y una pregunta sobre si Donald Trump nos hizo un favor, no nos hizo ningún favor. El retorno de los migrantes nuestros es un retorno obligado. Te sales porque no tienes valor humano. Te vas de este país. No te quiero en este país. Es una salida xenofóbica, de odio, de desprecio. Hay un desprecio social, un desprecio cultural, un desprecio humano. Te vas porque no te quiero en este país. Y te vas ahora por tu propia cuenta, porque los que están saliendo por los acuerdos, pero ahora en adelante tienes que salir por tus propios medios. No puedes quedarte en el país. Entonces, uno dice, ¿quién toma conciencia? En primera instancia, la sociedad, el Estado ha tomado conciencia. El presidente Nicolás Maduro ha tomado conciencia frente al fenómeno. El programa de la Gran Misión Vuelta a la Patria lo empezamos a desplegar hace 4 años. Nosotros en Ecuador nos tocó organizar 62 vuelos con todas las condiciones que ustedes se pueden imaginar. Todas las condiciones, con entrevistas, con cuidado, con médicos, venían los médicos en los aviones, iba el personal de Cancillería para acompañarlos en el avión, con todos los exámenes médicos detrás, en un proceso de incredulidad. Los compañeros compatriotas venezolanos guardaban el pasaporte en sus maletas para que no se los quitaran. Y cuando lo íbamos a chequear en el aeropuerto, mire compañero, ¿dónde está el pasaporte? Ay, Dios mío, yo lo escondí en la maleta,
porque a mí me dijeron que me iban a quitar el pasaporte. Señor, pero si yo lo estoy montando en el avión, toda nuestra estructura está organizada para que usted llegue bien. ¿Cómo es que yo le voy a quitar el pasaporte? Vaya y saque el pasaporte de su maleta. Y venía el pasaporte de su maleta. O que la persona se estaba montando en el avión y le pregunta a la periodista, ¿a qué vas para Venezuela? A tumbar al presidente. Él iba a viajar con su familia, con su esposa. Estoy yo al frente de la persona, tengo el personal de Cancillería. Cuando aquel señor dijo, todo el mundo se quedó frío, todos estamos alegres. Teníamos una orquesta despidiendo, un grupo de músicos venezolanos, despidiendo a los compatriotas. Había armado una estructura completa de carros, de autobuses, de cornetas, de todo. Y digo, ¿cómo que tú estás pensando tumbar a un gobierno, vale? Si este gobierno es que te está montando un avión, hermano. ¿Usted sabe cómo es la cosa? Usted agarra su maleta con su esposa, con su hijo y usted se queda. Pero lo que uno quedaba impresionado era la inconsciencia frente a la valoración de un programa tan maravilloso como Vuelta a la Patria. Entonces la pregunta en eso, si nos hace un favor, no nos está haciendo ningún favor. Y la gran pregunta es, tú estás llegando obligado, no estás llegando por voluntad propia. ¿Con qué sentimientos tú vienes? Alguien dijo, esta es la parábola del hijo pródigo. Pues. El hijo que se quedó va a decir, bueno, a él sí se lo va a dar, sí, para que no se vuelva a ir. Pero en ese hijo pródigo tiene que haber un nivel de reflexión. Es decir, hay que crear una conciencia en los compañeros, los connacionales que están retornando al país. Tiene que haber una reflexión de ellos mismos, porque si no hay reflexión, no hay conciencia de lo que tú viviste y de lo que vas a vivir en la sociedad venezolana. Porque no te puedes sentir extranjero en tu país y no queremos que se sientan con odio en tu país, porque eso genera todo un conjunto de conductas sociales que ya nosotros sabemos a qué edad y a qué se refleja y a dónde son utilizados. Por lo tanto, esa reflexión está planteada y sobre el proceso de golpe de Estado siempre han estado ahí. Y uno se analiza la circunstancia de crisis política o la circunstancia de sensibilización o de amenazas, ¿ha pasado? No ha pasado. Cuando uno analiza lo que está pasando en la situación de Irán e Israel, uno dice, ahora debemos cuidarnos con mayor capacidad nuestra de protección de nosotros, de protección de la comunidad, de la protección a nuestro presidente, de la protección a nuestros camaradas que le toca asumir responsabilidades públicas, porque la vida de todos nosotros está en peligro. Cuando uno analiza cómo es posible que una estructura tan fuerte de Irán haya sido penetrada de la manera como fue penetrada, ellos organizaron una reunión para que se reuniera el alto mando militar de Irán y lograron reunirse. Y una vez que se reunieron, los mataron a todos. Uno dice, wow, ¿quién montó eso? Un aparataje de inteligencia, de infiltración. Entonces, esta nueva racionalidad mundial nosotros tenemos que asumirla. Exactamente. Lamentablemente, nosotros siempre nos hemos opuesto a etiquetar al migrante como un peligro frente a esa realidad. Pero la situación de readaptación social del migrante tiene que darse en comunidad, en conocimiento, en diálogo con los camaradas, con los amigos, con los personajes, con los venezolanos que están retornando. Entonces, porque la sociedad, el mundo vive uno de sus momentos más trágicos que ha vivido la humanidad en su última etapa.
¿Y por qué más trágico? Amigos y amigas, porque no hay ley internacional. Aquí lo que priva es la ley de la selva. No hay ley, no hay organismos internacionales, no hay derecho de nadie. Yo justifico una conducta, yo mato a gente, yo infiltro, yo tiro bombas, yo invado. ¿Y dónde está toda la racionalidad por la cual tú creaste condiciones para que la paz pudiese mantenerse? No existe. Entonces esta reflexión de la migración tiene que darse en todo ese contexto. De ahí que, les recomiendo, que por cierto podemos mandar los boletines que hicimos en la Pedro Gual. En la Pedro Gual sacamos un último boletín sobre el concepto de la remigración. Queremos poner ese concepto en valor. ¿Qué es la remigración? La migración, la remigración es un concepto que es que todos los extranjeros deben salir, porque los extranjeros me están poniendo en peligro la pureza de la raza. Tienen que salir de los países, porque lo que está en peligro es la locura súper racista de la pureza cultural y de la pureza de la raza. Entonces hay una onda expansiva en toda Europa y una onda expansiva que va a la mano con la onda expansiva del fascismo. Entonces este debate no se queda solamente ahí, es el debate de lo que está sucediendo en el mundo. Okay. ¿Qué condiciones o medios pueden los jóvenes tomar para lidiar con los ataques mediáticos extremos y externos? ¿Cuáles son los mecanismos o políticas públicas que plantean el Estado venezolano para incentivar a la juventud a que se quede en el país o a quedarse en el país? Bueno, yo quisiera que ustedes respondieran esas dos preguntas. ¿Hay política o no hay política? ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay política o no hay política de atención a los jóvenes? Ajá, compañero, usted levantó la mano por allá. Ajá, ¿de quién es la responsabilidad? Todos ustedes trabajan con diferentes organizaciones. Si se lo dejamos solamente a la estructura del Estado, no vamos a ser lo suficientemente impactantes. Es un problema de seguridad nacional. Es un problema de seguridad nacional porque es el nervio central de una sociedad. Es la gente. Es la identidad nacional. Si nosotros rompemos la identidad nacional, ¿el sentido de qué? El sentido de pertenencia. Nosotros dejamos de ser nación. Es ahí el debate. ¿Cómo rescatamos el concepto de nación? ¿Cómo fortalecemos el concepto de nación? Yo formo parte de una nación venezolana. Yo formo parte de una sociedad venezolana. Yo formo parte de un modelo político venezolano. Y eso nos toca a todos. De verdad, no es una tarea de un programa. Y que tiene, y lo que yo vengo planteando, es que en todas las instituciones educativas tiene que darse la reflexión. Tenemos que abrir el espacio para ver cómo yo me siento en el país, qué proyecto sobre el país, dónde está mi proyecto de vida, cómo estoy proyectando mi proyecto de vida en el país.
¿Qué es lo que me amarra al país? Me amarran los valores históricos, me amarra la familia, me amarra la sociedad, nuestra forma de ser. ¿Qué me amarra? Porque en el momento que me corten ese amarre, yo me siento como un elemento etéreo, abstracto, da igual donde yo viva, da igual para donde yo me vaya. Estuvimos conversando en esta búsqueda de experiencia, nos tocó dialogar con los amigos mexicanos. México tiene 42 millones de inmigrantes en Estados Unidos. Y cuando ellos me explicaron la política, me dijeron, lo esencial es que el mexicano no pierda su sentido de identidad de ser mexicano. Ahí está toda mi política. Ellos pueden trabajar allá, eso es su derecho. Ellos tienen 46, ¿no, Ragmi? 54 consulados en Estados Unidos. Una estructura inmensa de atención a los mexicanos en los Estados Unidos. Pero la esencia de la política es la esencia de la identidad cultural del ser mexicano. Usted puede trabajar donde sea, pero usted nunca pierde y no debe perder el sentido del ser mexicano. Y ese es el logro y esa es la meta fundamental. ¿Por qué es peligroso en el caso de los adolescentes y los jóvenes? Porque ese proceso está movido por problemas cronológicos. ¿Cuántas cosas pasaron por nuestras cabezas cuando teníamos 16, 17, 18 años? ¿Cuántos sueños en las universidades? Es decir, es una estructura que está movida. Cuando uno ha tenido activismo juvenil, uno sabe de qué estamos hablando. Entonces, esa estructura está en movimiento y puede estar en silencio. Y lo más peligroso es el silencio, porque el silencio te da una elaboración que te alimenta desde acá. Esta es tu contraparte, porque yo no tengo sistemas colectivos de diálogo. Mi único diálogo es este, y la verdad que se transmite en este. No hay otras construcciones de verdades, porque se ha perdido parte de la estructura de la construcción de las colectividades. Yo digo que tenemos 3 sectores importantes en los jóvenes. El sector politizado, que es importantísimo. Nosotros tenemos un nivel de cobertura de la juventud del partido muy importante, pero ese es un segmento, no es la totalidad. Segundo segmento, el apoliticismo. Hay un apoliticismo en los jóvenes importante. Y un tercer segmento, que es el segmento que está captado en la conciencia como un segmento opositor. Está ahí. Entonces, pero yo tengo que abrir transversalmente un diálogo con los 3. Y tengo que hacer que los 3 se alimenten en el diálogo para construir una identidad de país. Tenemos que construir un sentido de pertenencia y de valoración y de esperanza y de confianza en el país. Es una cosa, es tan complicado eso, que puede ser que la situación económica siga mejorando y yo no lo valoro, porque yo no me he encontrado con el país, porque no tengo un nivel de satisfacción. Me diste la beca, dice, ¿qué tú crees? ¿Que yo me iba a quedar con la beca? Me diste para el doctorado, ¿qué estás tú pensando? ¿Que porque tú me estás dando el doctorado yo me voy a quedar? Me diste la vivienda. ¿Que tú crees que a mí vas a comprar con una vivienda? Porque no estoy valorando en mi conciencia sobre lo que eso representa para el país. Es más, puedo recibir los beneficios, porque la pregunta, ¿hay para la política? Sí hay políticas públicas. ¿Hay falencias? Sí hay falencias. Pero no es que no la hay. Pero la pregunta es, ¿cómo yo lo estoy valorando?
Yo estoy en el sistema educativo, yo estoy en la bolivariana, estoy en la otra universidad. Yo les quiero decir a ustedes que eso que a nosotros nos parece ordinario, no tiene nada de ordinario. En Ecuador hay una sola facultad pública de medicina, una sola. El resto es privada. Quien estudia medicina en el Ecuador no son los sectores populares, son las clases medias, los sectores con pudientes económicos. Hay cosas que el país tiene, ellos se quedan, nosotros hemos estado haciendo unos cientos de encuentros del año pasado hasta acá. El gobierno vino impulsando y hemos traído gente de todas partes del mundo, se quedan impresionados por lo que tenemos en Venezuela. Pero la pregunta es, ¿hay una valoración o no hay una valoración? Ahí hay una interrogante. Y tiene que ver con los jóvenes, en la complejidad de la creación. Lo pongo así en niveles complicados, no es fácil conversar esto, pero esas son las realidades que tenemos que asumirlas. Por lo tanto, todos tenemos una responsabilidad ética de abrir un diálogo con los jóvenes, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con todo el que podamos dialogar sobre el proceso del futuro en Venezuela. Es un tema que da para estar aquí conversando y vale la pena conversarlo con tiempo. Pues. Hemos estado en Cuba, conformamos una mesa técnica con los hermanos cubanos, firmamos un convenio de cooperación con Cuba, trajimos 4 expertos hace un mes, nos sentamos con ellos a analizar la complejidad. Es un tema que a ellos también los impacta por toda la situación de cerco económico, pues. Es decir, una isla que no tiene por dónde respirar. El pueblo cubano es un pueblo heroico, un pueblo que no les ha dejado que realizara su proceso económico y social. Y ahí está parada la sociedad. Ahora, indudablemente que impactan a los jóvenes, pero ellos han ido cambiando su política hacia el migrante cubano. Ya lo dejaron de calificar como enemigos, como antigobierno, antisistema, y han empezado a construir un sistema de organización del cubano a nivel internacional. Tienen una estructura a nivel internacional de los migrantes cubanos. ¿Y cuál es el elemento central? Eso que yo decía anteriormente, el sentirse cubano. ¿Habrá diferencias políticas ahí? Sí, pero han logrado construir un sistema de organizaciones de los migrantes cubanos a nivel mundial. Creo que me hablaban de 1.200 organizaciones a nivel internacional. Entonces ese es un modelo que hay que aprender de ellos. Nosotros debemos ir a la organización de los migrantes nuestros a nivel internacional. Ese sentimiento de que soy un perseguido político, hay que desmontarlo, pues. ¿Y cómo lo desmontamos? Con la cercanía. La cosa se hace a veces tan aberrante a nivel internacional que los connacionales ni siquiera visitaban al consulado porque no querían ir al gobierno chavista en el consulado. Hasta ese nivel te llegan conductas sociales, comportamientos sociales de nuestros connacionales en el extranjero, pero hay que derrumbar esa frontera, hay que derrumbarla. De ahí la importancia de crear una estructura de cercanía con el venezolano en el extranjero, y son nuestros consulados y son nuestras embajadas que deben crear esa estructura, porque ese relato de que soy un perseguido político es un relato que se masificó, lo creaste y lo internalizaste cuando tú nunca participaste en política,
Cuando saliste, cuando quieres retornar, retornas, porque tú no eres un perseguido político, porque tú no eres un refugiado. Una gran mayoría de venezolanos se declararon refugiados. Y el mismo ACNUR, que es el organismo internacional para los refugiados, cuando los empezó a evaluar, ninguno calificaba como refugiado. Y ACNUR sigue hablando de que ellos son refugiados. Total que no los pudo calificar como refugiados porque son migrantes. El refugiado no puede volver al país porque su vida está en peligro, porque salió perseguido por bandas, por el Estado, por lo que sea, por el crimen. Eso eres un refugiado. Entonces, ese proceso es un proceso de alienación terrible en la mente del migrante. Es ahí donde debemos construir ese sentido de identidad, porque eso no puede ser un mecanismo, una manera de justificar la salida. Tú eres un perseguido político. La pregunta que uno se puede hacer ahorita en la sociedad, ¿cuántos se sienten perseguidos políticos sin ser perseguidos políticos? El comportamiento del 28 de julio es un comportamiento muy complejo. Ese sentimiento de odio, ese muchacho que mató a su vecina porque la vecina era chavista, ¿dónde se engendró? ¿De dónde nació? ¿De dónde creció ese sentimiento de odio hacia esa señora por ser militante chavista? Entonces todo eso está ahí, de ahí la complejidad de la situación. Yo estoy de acuerdo con lo que decían los compañeros, ojalá tengamos la posibilidad de escuchar la vivencia de los compañeros que están retornando y debemos hacer un gran esfuerzo y ojalá que la gran misión Vuelta a la Patria así lo pueda establecer, un gran diálogo de los testimonios de las personas, porque derrumbamos los mitos en la medida en que se dialogue, en la medida que se dialogue. Cuéntame, ¿cómo saliste? ¿Por qué saliste? Etcétera. ¿Y por qué retornaste? ¿Y cómo te sientes en el país?